Yo estaba de tal manera que yo le decía a Dios, párteme el brazo, yo no quiero jugar pelota. Wow. Yo lo que quiero es predicar tu palabra. Wow. De tal manera que yo empecé a enamorarme de Dios, de crear una comunión íntima con el Padre. Que el Padre empezaba a revelarme cosas, empezaba a mostrarme cosas. Y yo predicando, la primera vez se convirtieron como 4 jóvenes, la segunda vez como 3. Bienvenidos al canal de YouTube Cristianos Unidos TV. Esta es la plataforma donde Dios está haciendo cosas grandes. Estoy con mi hermano, el evangelista Darling. Él estará hablando de un testimonio poderoso, de cómo él llega a los pies de Cristo, de lo que Dios ha hecho en su vida. Darling, cámara abierta para ti. Amén. Primeramente le damos las gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Luego a usted que nos permite y nos extienda la invitación para así estar testificando lo que Dios hace en la vida del ser humano. Cuéntanos un poquito cómo tú conoces al Señor Jesucristo. Bueno, primeramente yo nací en un hogar cristiano, nací en el Evangelio. Mi mamá era cristiana. Yo nací en el Evangelio, mi madre empezó a instruirme en lo que era el camino del Señor y empecé a crecer en Dios. Tocaba en la iglesia, era músico, me inspiraba mucho lo que era la música en la iglesia. Siempre me mantenía, porque mi hermano en ese tiempo era pianista, yo siempre me mantenía cerca de la batería y mirando a los jóvenes. Ahí empecé a crecer en Dios, pero era tremendo. Yo salía de la iglesia, entraba, salía de la iglesia, entraba, siempre vivía en un juego y una chelcha mayormente, porque uno como niño, pero empecé a crecer verdaderamente y empezó a gustarme lo que era el Evangelio. Hasta que en una ocasión, con 11 años, más o menos, salí de la iglesia. Tú sales de la iglesia a la edad de 11 años y decides apartarte. ¿Por qué te saliste de la iglesia? Bueno, yo recuerdo en esa ocasión, en realidad yo recuerdo, aunque muchos no lo recuerden, que yo subí como una foto a Facebook. Y recuerdo como que un joven de la iglesia le dijo a los líderes o al pastor sobre esa foto, yo recuerdo. Entonces, al él hablarle de esa foto, me pararon de tocar en ese momento. Entonces yo tomé esa excusa porque me sentí muy mal y salí. Como en pocas palabras me descarrié. Pero luego me quitaron la disciplina, el pastor me dijo, ya podía ir a tocar, pero ya yo estaba fuera. Y no quise volver. Y ahí empecé a introducirme en lo que era el mundo. Entonces, ¿qué tú comienzas a hacer ya estando en el mundo? Bueno, empecé a conocer amistades aún de la escuela. Jóvenes que tenían una mala formación. Siempre me mantenía con el coro de la escuela, de lo más tremendo. Yo siempre estaba en la lista de lo más tremendo. En todos los cursos que estuve, siempre fui uno de los terceros más tremendos. Y tú sabes que en la escuela un curso tiene hasta 45 estudiantes. Y de 45 estudiantes, tú sé, o el número 1 más tremendo, el número 2 es algo fuerte. Donde a veces vivimos en un barrio donde la contaminación es tan fuerte en lo que es la juventud y la adolescencia, que los jóvenes atracan, los jóvenes roban, los jóvenes matan, los jóvenes hacen de todo. Y empecé a juntarme con personas que no me convenían y mi madre me aconsejaba, no te conviene fulano, no te conviene fulana, porque cada vez que me juntaba con fulano, acontecía un lío o en la escuela o en la calle, de tal manera que habían juntiñas que me invitaban aún a beber alcohol y yo me mantenía y aún bebía alcohol. Y entre veces también llegué a fumar con ellos, aún un cigarrillo, porque empezábamos con un papelito, pero en secreto nadie sabía lo que yo hacía. Llegó a un punto de tal manera que aún en el secreto lo que yo hice fue unirme ahí y hasta fumarme un cigarro escondido, que nadie sabía, por miedo. Nadie sabía. Pero tú tenías una carátula delante de la gente. Sí, nadie sabía. Muy fuerte, porque yo digo, entonces tú pasaste de ser aprobado a ser reprobado totalmente, porque sí. La gente entonces comenzó a ver tu condición y ya tú no eras un estudiante ejemplar, ya tú comenzabas a ser un estudiante. Exacto. Oye, ¿a dónde te lleva Satanás? Muy fuerte lo que hace en tu vida. Y entonces, ¿cómo vuelves tú a entrar al Evangelio? Bueno, lo primero es que acontecieron muchas cosas en el camino, porque verdaderamente hay cosas que son difíciles. Y llegó un momento donde empezaron a ocurrir cosas en la escuela,
donde los profesores, nadie quería saber de mí, hablaban mal de mí. Mi padre cada semana tenía que ir a la escuela por la conducta mía, de tal manera que mi padre aún se avergonzaba de mí y decía, tú no vas a hacer esto, tú no vas a ser un hombre de bien. Empezaban a declarar palabras contrarias a mi padre, a lo que Dios había hablado de mí. Entonces mi madre declaraba palabras contrarias a lo que mi padre estaba diciendo, porque mi madre sabía cuál era la marca. Con lo cual Dios le prometió que le iba a dar un predicador en la familia, que le iba a dar un hijo que iba a predicar la palabra. Dios le prometió eso a mi madre. Entonces, por eso eran tanta guerra y tanta batalla y nadie entendía por qué mi mal comportamiento. Empecé a portarme mal con mi padre, mal con mi madre. No respetaba a nadie, de tal forma que nadie quería saber de mí. Casi nadie quería saber de mí, aún en la iglesia, porque yo tenía que ir obligado a la iglesia, porque yo no me gobernaba, era un muchacho. Tenía que ir con mi madre a la iglesia y gente en la iglesia me difamaban y hablaban mal de mí, gente aún dentro del evangelio, y eso me dolía. Por eso a veces la gente no entiende qué es lo que Dios está haciendo en la vida de un joven. Entonces la gente empezaba a hablar mal de mí, ese joven es así, el hijo de la sierva no va a cambiar, el hijo de fulana. Cada vez que salía del culto me fajaba con un joven de la iglesia, siempre. Y es tan fuerte que una vez alguien estaba sentado en una silla. Yo era tan tremendo que uno estaba sentado en una silla y se paró, estaban en un culto y yo le jalé la silla para atrás para que se caiga. Pero la pastora de la iglesia me vio y me jaló la oreja ese día. Pasaron cosas tan tremendas que en el transcurso yo me explicaba, Dios mío, ¿y qué es lo que estaba pasando conmigo? Porque en el fondo todo el mundo hablaba mal de mí, pero yo tenía un corazón que yo decía, ese no soy yo sé quién yo soy. Entonces sucede que yo entro a una academia, como a la edad de 12 años. Academia de béisbol. Sí, como a la edad de 12 años. Entonces ahí mi comportamiento siguió de mala manera. Entonces un joven con lo cual en la escuela yo estaba, también estaba en esa academia. Entonces con él ahí a veces nos robábamos algo. Yo recuerdo que una vez me robaron algo y yo robé la pensión entera, hice un lío que robé en la pensión entera. Y yo recuerdo que con ese joven es de tal manera que un coach estaba en el malecón en una ocasión y él me dijo, vamos a llegar al malecón. Y cuando llegamos al malecón, él compró una cerveza y me dio una a mí también. Y cuando compra una cerveza, él se acerca del coach y le dice, ¿cómo usted está? Entonces eso fue un boom. Que en el programa entero, fulano y fulano bebiendo, pero jovencito, ¿cómo jovencito así bebiendo? Y era por la juntiña. Por eso uno tiene que saber seleccionar cuáles son las amistades que uno tiene. Entonces, en ese transcurso, recuerdo que hacían unos cultos en la academia, y en la academia empezaron a acontecer cosas terribles. Ya los coaches daban mala espina de mí. Aún así como en la escuela, también en la academia empezaron a hacer reuniones conmigo. Porque yo decía, tú tienes mucho talento, pero tu conducta no te va a llevar a nada. Entonces, yo empecé a sentirme tan mal que en una reunión que hicieron el jefe de la academia, yo empecé a llorar. Y yo dije, yo voy a cambiar. Y empecé a llorar de tal manera que ellos se sorprendieron, porque yo dije, yo voy a cambiar. Y empezaron a contarme testimonios de otros jóvenes que también era malcriado con su papá, malcriado con su mamá. Y algo que me encantó de mi madre, que mientras mi papá decía cosa contraria, porque cuando el hombre no conoce a Dios, tiene la mente errada, no sabe qué declarar sobre sus hijos. Por eso también la gente tiene que entender y saber qué va a declarar sobre sus hijos, porque uno se convierte en lo que uno mismo declara. Entonces, mientras mi padre declaraba algo, mi madre decía, no, él va a ser un hombre de bien, él va a ser predicador. Entonces recuerdo que jóvenes en la academia empezaron a hacer unos cultos. Había un coach que era cristiano. Entonces, ese siempre veía mi conducta, de tal manera que después que yo me convierto, ellos empezaron a ver el cambio. Pero yo entré en un culto, que hacían unos cultos los viernes antes de ir para un juego, para acá para San Pedro, la academia es en Boca Chica, hacían un culto antes de venir para San Pedro, todos los viernes. Entonces, acontecía algo. Allá se predicaba mucho la palabra y yo ignoraba los mensajes, pero yo sabía lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, llegó un momento en mi vida donde me sentía tan solo, aún tan joven, me sentía tan solo y yo decía, pero ven acá, yo soy jovencito, porque a veces la gente no entiende por qué jóvenes se quitan la vida, por qué jóvenes entran en depresión, aún los padres le dan todo y no se preguntan, pero fulano se quitó la vida, un muchacho con 12 años, con 13 años, con 14 años, porque la gente no entiende que hay una guerra muy fuerte dentro de la vida del joven. Entonces yo recuerdo que hicieron un culto y un joven estaba predicando. Y mientras ese joven estaba predicando, yo estaba atendiendo el mensaje.
atendiendo al mensaje, a un jovencito predicaban en ese lugar y yo veía, yo decía, wow, pero yo puedo ser así. Wow, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Y mientras él predicaba, perdón, yo meditaba y yo decía, wow, yo me imagino yo predicando. Y él hizo el llamado después que terminaba de predicar, estaba predicando, Cristo viene, yo estaba asustado inmediatamente ese día, yo decía, wow, y si Él viene ahora, yo empecé a meditar, si Cristo viene ahora y yo con esta condición muero o me pierdo o hoy me muero, ¿qué pasará con mi alma? Entonces yo empecé a pensar en mi alma, inmediatamente mi alma se entristeció. Yo me entristecí de tal manera que cuando él hizo el llamado, el más tremendo de la academia, el que decían, wow, ese muchacho sí es malo, ese muchacho sí es así, es así, es así, se arrepintió y pasó a ser cristiano ese día. Entonces cuando yo paso a ser cristiano, muchos se sorprenden. Entonces Dios empezó a hacer cosas extraordinarias en ese lugar. Entonces Dios comienza a utilizarte a ti mismo en ese lugar. Sí, yo empecé a ayunar aún practicando. Wow. Tomaba un ayuno aún dentro del play de 6 a 6. De 6 a 6 Sí, aún practicando. yo estaba de tal manera que yo le decía a Dios, párteme el brazo, yo no quiero jugar pelota. Wow. Yo lo que quiero es predicar tu palabra. Wow. De tal manera que yo empecé a enamorarme de Dios, a crear una comunión íntima con el Padre. Que el Padre empezaba a revelarme cosas, empezaba a mostrarme cosas. Y yo predicando, la primera vez se convirtieron como 4 jóvenes, la segunda vez como 3. Y los jóvenes me decían, wow, tú verdaderamente pareces un predicador. Tú verdaderamente parece que fuiste marcado por Dios. De tal manera que yo me empecé a enamorar de Dios y nadie entendía. Yo me metí en un ayuno a las 6, de 6 a 6. Empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde, ayunando aún dentro de la academia. Y eso fue una de las cosas que empezó a fortalecerme. Que las cosas que me llamaban la atención ya no me llaman la atención. Las cosas que yo hacía ya no las hago porque corté con esa vida. Y yo empecé a aferrarme a Dios de tal manera que yo le decía a Dios, yo no quiero jugar pelota, yo no quiero filmar, yo no quiero hacer nada, yo lo que quiero es predicar tu palabra. Le perdí el amor completamente a lo que era jugar pelota. Y yo recuerdo que a la hora de comer, los jóvenes hicieron un monte, los que eran cristianos, hicieron un monte, le pusieron Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Y ahí nos trancábamos a orar a las 12 del día. Y a las 2 volvíamos a practicar. Y nos íbamos a la iglesia, salíamos a las 6 de practicar y a las 6 nos trancábamos en la iglesia a orar. Y empezó un avivamiento que jóvenes empezaron a convertirse y nosotros anhelábamos que la práctica termine. Éramos como alrededor de 6 jóvenes que eran ejemplos para la academia, porque ellos decían, wow, si Dios lo cambió a ellos, también puede cambiar a nosotros. A la edad, gloria al Señor, como de 14 años, sí, cuando me reconcilié, yo recuerdo que empezábamos a ir a la iglesia. A las 6 de la tarde nos trancábamos y nosotros no queríamos salir del templo. Recuerdo que un joven me dijo, yo en realidad estaba casi a punto de filmar, y él dijo, yo quiero que Dios retarde mi filma un tiempo, porque yo quiero seguir sintiendo lo que yo estoy sintiendo en este lugar. Y empecé a predicar, y empecé a predicar, y Dios empezó a hacer cosas extraordinarias. Y recuerdo un momento que quería descarriarme. O me descarrié, declaré la palabra que me iba a descarriar. ¿Qué te pasó que quería descarriar? Recuerdo que le dije a mi madre, yo me descarrié. Le dije, mami, me descarrié. Mi madre se sintió muy triste. Porque también algo que tengo que entender, que el día que yo me reconcilié, inmediatamente, oye, te voy a contar esto antes de introducirle con esa parte. El día que yo me reconcilié, yo recuerdo algo que aconteció. Yo llego a mi casa, le doy la noticia a mi madre se alegró de tal forma y se fue para la iglesia inmediatamente porque había un culto. Y en la puerta de mi casa, literalmente, yo comiendo, yo vi algo extraordinario. Sí. Yo vi 3 gatos que se pararon al frente de mi casa. Santo. Y yo vi como una luz roja de sus ojos alumbraban hacia mí. Inmediatamente paré de comer y me fui corriendo para la iglesia. Cuando voy llegando a la iglesia, veo que va llegando una prima mía también a la iglesia. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Saliendo de su casa, un vehículo tuvo a matarla. Parece que era una amenaza. Una amenaza principal. Y desde ese día hasta el sol de hoy me he mantenido. Y recuerdo que me quería descarriar. Le dije, madre, me descarrié, porque empecé a juntarme con gente que me juntaba en el mundo, con jóvenes que me juntaban en el mundo. Empecé a juntarme y yo le dije, mami, yo me descarrié. Mi madre se sentía triste. Recuerdo que hicieron una actividad en la iglesia, yo fui, un varón empezó a hablar de la palabra, me habló tanto misterio que él ni sabía lo que me estaba hablando, él no entendía por qué lo que él estaba haciendo. Y las palabras me estaban chocando y me estaban chocando, eso era como un viernes. Y recuerdo que el lunes entro a la academia de nuevo. Ya después de estar predicando la palabra, jóvenes convirtiéndose y viendo el cambio en mi vida de lo que Dios estaba haciendo. Yo recuerdo que yo fui a la academia
y le dije a un coach, yo me descarrilé. No se lo dije, sino que se lo habían contado. Y él se acerca de mí y me dice, ¿qué pasó? Pero también otro joven me dice, varón, ¿y qué pasó? Yo veo como que se te fue la gracia. Cuando ese joven dijo, yo veo como que la gracia se te fue, yo dije, pero Padre amado, ¿y qué es esto? Me sentía mal, el rostro yo no lo podía alzar de la vergüenza. Y ese joven empezó, el coach, que era líder en la iglesia, empezó, se llama Jonathan, le dicen Manjao, empezó a contarme cosas de su vida. Y empezó a hablarme de mi llamado. Me dijo, a ti te gusta tal predicador y fulano de tal, ¿sabe por qué? Es porque quizá lo que tú cargues es más grande que lo que carga esa persona. Y me dijo, por eso que te aferra tanto y te llama tanto la atención la palabra, predicar. Porque aún yo no siendo cristiano, yo hablaba como si fuera predicador. Entonces, en pocas palabras, estaba aconteciendo algo en mi vida que yo no entendía verdaderamente. Y yo lloraba en soledad, yo decía, Dios mío, yo me siento solo. Y recuerdo que ese día, Jonathan me habló a mi vida de tal manera que yo dije, no puedo abandonar. Y a partir de ahí Dios empezó a hacer cosas extraordinarias. Él me dijo, Dios te va a llevar lejos, Dios te va a llevar lejos. Y de cualquier forma, Dios en realidad te va a prosperar. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención y me impacta aún, es que como yo teniendo tanta pasión por practicar béisbol, de repente entro al camino y yo quiero que Dios hasta me parte el brazo para yo tener tiempo para dedicárselo al Señor. Porque empecé a enamorarme de Dios de tal manera que yo solté todo. Yo me trancaba en la iglesia a orar, aún en la academia. Yo comía para inmediatamente irme a orar. ¿Cómo tú decides ya dejar de por todo el béisbol, salir de la pelota? Bueno, empezaron a acontecer cosas extraordinarias, el desencanto vino y yo me enamoré de Dios de una forma tan extraordinaria que ya yo no sentía deseo por practicar. Yo no sentía deseo por nada de eso, no me llamaba la atención. Y yo decía, no, Dios mío, yo no quiero. Pero a veces hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida, pero por tú no querer, Dios no la cumple. Porque habían promesas declaradas para mí que aún en ese ámbito del béisbol no se cumplieron porque yo no quería. Porque yo decía, no, Dios mío, yo te quiero a ti. Y por esa forma, aunque Dios había declarado una palabra, sobre todo Dios declaró que yo iba a predicar su palabra. Y aquí estamos y seguimos echando para adelante muchas cosas extraordinarias que Dios ha hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Bueno, señores, acaban de escuchar un testimonio poderoso de cómo Dios cambia la vida de este joven, cómo él decide salir totalmente de lo que es el mundo, el béisbol, todo por seguir a Cristo. Pablo dijo que todo lo tenía por basura. En el original dice estiércol. O sea que cuando tú comparas el mundo, lo que el mundo puede ofrecerte, riqueza, casa, familia, todas esas cosas, cuando tú lo comparas con Dios, es basura. Así que ha sido todo por hoy. Dale like a la campana, suscríbete al canal. Mi hermano Darling, muchas gracias. Un placer. Dios te bendiga. Amén. Mucho. Bendiciones.